Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer esta planta, conocida como coleus. La planta está compuesta de 9 hojas de diferentes tamaños, es bastante fácil de hacer. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros, un ganchillo de 4 milímetros. Los dos hilos deberían tener el mismo grosor. Y vamos a necesitar también alambre moldeable. Cada hoja tiene un alambre por dentro para que guarde la forma. Formamos el primer punto. Hacemos 11 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto. Este punto podemos marcar. Primero hacemos un punto bajo. Un punto medio alto. Un aumento de puntos altos. Cuatro puntos doble altos por separado. Nos quedan 3 puntos para terminar este lado de la cadeneta. Hacemos un aumento de puntos altos. Un punto medio alto. Un punto bajo en la última cadeneta. Una cadeneta. Giramos la labor, vamos a trabajar por el otro lado de la cadeneta. Empezamos en el mismo sitio donde hemos hecho el último punto bajo, hacemos un punto bajo. En el siguiente un punto medio alto, un aumento de puntos altos, que este aumento coincide con el aumento del otro lado. 4 puntos doble altos por separado. Un aumento de puntos altos. Este aumento también coincide con el aumento del otro lado. Un punto medio alto y un punto bajo. Cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Ahora vamos a tejer por el medio de la hoja. Vamos a tejer en punto deslizado. Subimos una cadeneta. El primer punto deslizado tejemos en el punto deslizado donde hemos cerrado la vuelta. Aquí hacemos un punto deslizado. Y luego en cada punto de la cadeneta hacemos un punto deslizado en el centro de la hoja.
Aquí entre los dos puntos bajos hacemos el último punto deslizado, una cadeneta. Ahora colocamos un alambre El alambre doblado tiene que tener alrededor de 4 o 5 centímetros más que el contorno de la hoja. Tiene que sobresalir, los dos extremos tienen que sobresalir alrededor de 4 o 5 centímetros. Ahora colocamos el alambre entre el ganchillo y el hilo, hacemos una cadeneta. Esta vuelta vamos a trabajar en punto bajo. Primero hacemos 2 puntos bajos por separado, cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Ahora un aumento de puntos bajos, otra vez 2 puntos bajos por separado, un aumento de puntos bajos, repetimos una vez más, 2 puntos bajos por separado, un aumento de puntos bajos, tres puntos bajos por separado, llegamos al centro de la hoja. Aquí hacemos justo en el centro del primer punto deslizado que hemos hecho aquí, hacemos primero un punto bajo, ahora una cadeneta y otro punto bajo en el mismo sitio. Pasamos al otro lado y empezamos con 3 puntos bajos por separado, hacemos un aumento de puntos bajos, 2 puntos bajos por separado, un aumento de puntos bajos, 2 puntos bajos por separado, un aumento de puntos bajos, y 2 puntos bajos por separado. Vamos a tejer un punto bajo más, aquí en el centro. Ahora un punto deslizado en el primer punto bajo de esta vuelta. El hilo tenemos por detrás de los dos alambres, un punto deslizado y una cadeneta por detrás de los alambres. Cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto. Ahora colocamos bien la labor sobre el alambre. Aquí juntamos estos dos extremos. De momento los juntamos a alrededor de 2 centímetros. Y ahora la última vuelta vamos a tejer con el hilo en color verde. Añadimos el hilo en el primer punto. Sacamos el primer punto, el extremo llevamos junto con la vuelta, subimos 2 cadenetas, hacemos un punto deslizado, repetimos 2 cadenetas, un punto deslizado, dos cadenetas. Esta parte ya vamos a repetir alrededor de toda la hoja.
Llegamos al centro. Entre los puntos bajos vamos a hacer 2 motivos iguales. Así que 1, 2 cadenetas y otro en el mismo sitio. Y continuamos por el otro lado hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta, hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo, cerramos el punto de estas hojas más grandes vamos a necesitar 3. Formamos el primer punto, hacemos 9 cadenetas, marcamos la última cadeneta, vamos a trabajar sobre las cadenetas, empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y tejemos un punto bajo, un punto medio alto, un aumento de puntos altos, dos puntos doble altos por separado, un aumento de puntos altos, un punto medio alto y un punto bajo. Hacemos una cadeneta, giramos la labor y por el otro lado vamos a hacer lo mismo. Empezamos con un punto bajo, ahora tejemos un punto medio alto, un aumento de puntos altos que nos coincide con el aumento del otro lado, dos puntos doble altos por separado, un aumento de puntos altos, un punto medio alto y un punto bajo. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Ahora vamos a continuar en punto deslizado por el centro de la hoja. Primero subimos una cadeneta, el primer punto deslizado tejemos en el punto deslizado de esta vuelta, aquí hacemos el primer punto deslizado y ahora continuamos por el centro de la hoja.
Hacemos una cadeneta. Ahora vamos a añadir un alambre. El alambre tiene que sobresalir alrededor de 4 o 5 centímetros de la hoja. Colocamos el alambre entre el punto y ganchillo. Subimos una cadeneta. Vamos a tejer 2 puntos bajos por separado. Cogemos el hilo por abajo del alambre y terminamos el punto por encima del alambre. Un aumento de puntos bajos, 2 puntos bajos por separado, un aumento de puntos bajos, continuamos sin aumentar, tejemos 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora aquí en el centro, primero vamos a tejer un punto bajo, colocamos el alambre bien pegadito, hacemos una cadeneta y hacemos otro punto bajo en el mismo sitio. Y por el otro lado otra vez empezamos con 4 puntos bajos, hacemos un aumento de puntos bajos, 2 puntos bajos por separado, un aumento de puntos bajos, 2 puntos bajos por separado. Juntamos los dos alambres. Aquí en el centro hacemos un punto bajo más, un punto deslizado por el otro lado de los dos alambres, una cadeneta por detrás de los alambres. Cortamos el hilo un poquito largo. Cerramos el punto. Juntamos los dos alambres. De momento lo dejamos así. Y ahora vamos a añadir el hilo en color verde. El hilo añadimos en el primer punto de esta vuelta. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Subimos 2 cadenetas y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Dos cadenetas, un punto deslizado. Esta parte vamos a hacer igual que en la hoja grande. Llegamos al centro, en el centro repetimos el motivo. Y continuamos por el otro lado hasta terminar la vuelta. Y el tallo formamos igual que antes.
De estas hojas hacemos 3 en total. Ahora vamos a ver cómo hacer una hoja todavía más pequeña. Formamos el primer punto. Hacemos 7 cadenetas. Trabajamos sobre las cadenetas. Primero hacemos un punto bajo. Empezamos en el segundo punto. Un punto bajo, un punto medio alto. Un aumento de puntos altos. Otro aumento de puntos altos. Un punto medio alto. Un punto bajo. Una cadeneta. Pasamos al otro lado, hacemos un punto bajo, un punto medio alto, 2 aumentos de puntos altos, los aumentos tienen que coincidir con los aumentos del otro lado, otro aumento, un punto medio alto, un punto bajo. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahora vamos a trabajar por el centro de la hoja, subimos una cadeneta, empezamos en el punto deslizado, aquí hacemos el primer punto deslizado, y continuamos por el centro. Hacemos una cadeneta. Ahora vamos a añadir un alambre. El alambre que añadimos tiene que tener 4 o 5 centímetros más que el contorno de la hoja. Colocamos el alambre, hacemos una cadeneta, hacemos 2 puntos bajos por separado, un aumento de puntos bajos, 2 puntos bajos por separado, un aumento de puntos bajos, hacemos otros 2 puntos bajos para llegar al centro, aquí en el centro hacemos primero un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo, y seguimos por el otro lado, 2 puntos bajos, un aumento de puntos bajos, 2 puntos bajos, un aumento de puntos bajos, 2 puntos bajos, hacemos otro punto bajo en el centro, juntamos los alambres,
Hacemos un punto deslizado por el otro lado. Y otro punto deslizado por detrás. Cortamos el hilo un poco largo. Añadimos el hilo verde. Y hacemos lo mismo que en las otras hojas. Y después formamos el tallo. Este es el tercer tamaño de la hoja, tenemos dos anteriores. Hacemos dos hojas como esta y vamos a hacer una hoja más, la más pequeñita. Formamos el primer punto, hacemos 5 cadenetas, trabajamos sobre la cadeneta, hacemos un punto bajo, un aumento de puntos medio altos, un punto medio alto, un punto bajo, una cadeneta, pasamos al otro lado, hacemos un punto bajo, un punto medio alto, un aumento de puntos medio altos. Y un punto bajo. Cerramos la vuelta. Subimos una cadeneta, vamos a hacer una vuelta en punto deslizado, igual que en las hojas anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, una cadeneta y vamos a añadir un alambre. Aquí añadimos un alambre bastante largo, el alambre doblado tiene 20 centímetros. Con este alambre vamos a formar el tallo principal de la planta. Colocamos el alambre como siempre, entre el ganchillo y el hilo, hacemos una cadeneta, y hacemos un punto bajo, 2, un aumento de puntos bajos. Ahora tejemos hasta el centro. En el centro hacemos un punto bajo. Una cadeneta y un punto bajo.
continuamos por el otro lado. Juntamos los dos alambres. Aquí podemos hacer otro punto bajo en el centro. Un punto deslizado por el otro lado. Por detrás otro punto deslizado, una cadeneta. Cortamos el hilo. Este hilo dejamos muy largo. Cerramos el punto. Aquí añadimos el hilo verde. Y aquí vamos a tejer solamente una cadeneta y un punto deslizado. Una cadeneta, un punto deslizado. Una cadeneta, una cadeneta, un punto deslizado. Aquí repetimos. Una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Esta es la hoja más pequeña. De estas vamos a necesitar solamente una hoja. Entonces tenemos dos hojas un poquito más grandes, tres, una hoja pequeñita, dos un poquito más grandes, tres otro poquito más grandes y las tres últimas las más grandes. Para formar la planta vamos a empezar con la hoja más pequeñita. Aquí vamos a colocar las dos hojas. Bajamos un poquito. Colocamos una hoja. Por el otro lado colocamos otra hoja.
Bajamos un poquito. Aquí colocamos las 3 hojas un poquito más grandes. Y por último las 3 más grandes. Doblamos este alambre. Lo tapamos otro poquito. Ahora esta parte tenemos que aplastar bien. Colocamos bien las hojas. Y la planta colocamos en una maceta. La maceta que tengo preparada tiene un trozo de poliespán por dentro, así que simplemente clavar la planta dentro de la maceta. Y ya tenemos la planta terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.